Como todas las semanas disfrutamos ustedes y nosotros de los juicios y la asesoría del economista Julio Ortega Tous. Buenos días, don Julio. Buen día, Ayer Julio, conversábamos con don Julio sobre el tema de la deuda. Muchas visiones acerca de la deuda. Y cuando tratamos uno de los componentes de la deuda, que es la deuda que ha hecho el Tesoro de la República, para poder pagar los costos operativos, las pérdidas operativas del Banco Central, nosotros preguntábamos a don Julio, ¿y se puede calificar de la misma manera la deuda que hace el Tesoro, que por cierto es una institución del Estado, para cubrir los intereses que pagan los depósitos que hace el público en el Banco Central, de la misma manera que se hace con la deuda que contrata el país con entidades multilaterales, a veces binacionales, en otra con la deuda comercial, con la banca comercial, cuando en este caso es deuda entre Estados, es deuda interna del Estado? Y entonces él dio su respuesta. Para mí me faltó una segunda parte de hacerle una segunda interrogante a Julio, que fue director del Departamento de Deuda del Banco Externa del Banco Central, un hombre que tiene formación sobre estos asuntos, no solamente teórica, sino también operativa. Debí haberle preguntado también si eso, una vez se cumpla la ley de capitalización del Banco Central, 10 años, demos por un hecho que se cumplieron los plazos y que se pagó todo el dinero que establece la ley. ¿En qué situación quedan los depósitos que hicieron los compradores de certificados? Esos depósitos que se ha dicho, el Banco Central ha aclarado, no puede tocarlo, están en bóveda, es lo que se dice. ¿Esos dineros vuelven al torrente? ¿Se quedan en las bóvedas? ¿O simplemente hay que devolverlo a los propietarios originales? Ellos, claro, previa devolución del certificado como documento. Es interesante lo que se presenta para uno entender todo esto. Son experiencias nuevas. Antes de comenzar, yo quiero por este medio manifestarle mi pesar al embajador de la Unión Europea por el deceso ayer de su hijo mayor. El domingo. El domingo de la noche. Sí. El señor Alberto Navarro es un gran embajador, es una persona, un caballero, sí. Y la verdad que es una tragedia lo que sucedió. Y bueno, nuestro pésame y nuestra condolencia. Lo mismo que a la familia del gran amigo Rubén Peña, que decedió de una forma inaudita ayer. Tuvo un problema comiendo y le dio un infarto. La vida es así, la vida viene y va. Es un soplo. Es un soplo. Bueno, ya yendo más directo a la pregunta que tú me haces, Pedro. ¿Qué diferencia hay entre estos dos billetes? Ninguna. Ninguna. Pero uno es inorgánico. Pero tú como... ¿Qué diferencia hay? Ninguna. En el visual. ¿Hay diferencia? No. Para una pelota de 100 y otra de 100. Exacto. Sí. Pero esa es la misma diferencia que hay entre la deuda que tú llamas, los organismos multilaterales, o la cuasifical o la fiscal. Son compromisos que el Estado tiene, ya sea directamente con organismos externos o directamente con tenedores de bonos o directamente con el Banco Central en este caso. El Banco Central el gobierno tomó una decisión en el año 2003 ante la debacle del sector financiero, producto de su política económica fundamentalmente y de la mala administración de esos bancos. Tomó una decisión que ha sido muy gravosa para la nación y para los dominicanos, que todavía hoy la estamos pagando. El salvataje. Que fue, la ley monetaria estipulaba, votada por ese mismo Congreso, de ese mismo partido, electa en el año 2002,
Ah, el PRD, El sí. PRD. Sí. La ley Votó monetaria y financiera. la se ley refiere. monetaria Sí. de diciembre del 2002, en donde entre otras cosas se estipulaba que se creaba un seguro de depósitos en el Banco Central y que el Estado, a través de este seguro de depósitos, solo puede rescatar hasta 500,000 pesos. Los Por ahorrante, depósitos por depósito. por ahorrante, por depositante, sea persona jurídica o sea persona directa. Pero ¿qué sucedió? Si el Estado hubiera, según un estudio que hizo posteriormente el propio Fondo Monetario Internacional, si el Estado hubiera cumplido con esa normativa, que era salvar hasta los 500,000 pesos. O sea, si Lo hubiese que respetado tenía- la ley monetaria y financiera, si lo hubiese Exacto, si respetado. hubiera respetado el Sí, ordenamiento sí, jurídico, sí. el impacto que hubiera tenido, en vez de haber emitido 65,000 o 70,000 millones de inicio y después fueron aumentando y aumentando y aumentando, hubiera sido aproximadamente un 15% de esa cifra. ¿Por qué? Porque el gran problema fue el salvamento a los grandes depósitos, inclusive en dólares. Sin Conoce límite. el caso de un señor, 10 millones de dólares le dieron. 20 millones. Sin límite. Aguaró Alirazo. sí, Cuando la ley establecía un máximo de 500,000 de 500,000 pesos. 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 sí, pesos. Y hubo gente Aguaró que le le devolvieron devolvieron 20. 7, que le Millones de devolvieron, dólares. que le devolvieron 15 Sí. dólares, porque inclusive se llegó al absurdo de que depósitos de una subsidiaria extraterritorial en Gran Caimán fueron salvados, y estamos hablando de cientos de millones de dólares, sin contar ya con los depósitos internos. Hay gente dichosa, caray. ¿Eh? Digo que hay gente. No, hay gente dichosa, pero también Afortunada. hay desdichas en políticas públicas. Y esa desdicha, No, la dicha de esa 4 o 5 desdicha personas fue la desdicha del país. del país. Esa desdicha le costó a este país no solamente una devaluación, que el peso pasó de 15 por 1 a 60 por 1, Sí. en el punto más alto, Eh, y después se estabilizó en torno al 50, una inflación de un 60% y haber echado a la pobreza a 1,5 millones de dominicanos. Pero eso fue una decisión del gobierno. La gran engañifa del gobierno de de todos Hipólito estos Mejía. habladores de la sociedad civil y de algunos medios es que eso fue causado por Ramón Báez o por Van Inter. No, no fue así. El desacierto de la... Ramón Báez y Van Inter hicieron una gestión pésima de esos recursos, por lo cual debieron responder ante Los tribunales. los tribunales. Pero las decisiones políticas, de política monetaria y de política fiscal que se tomaron, fueron del gobierno, no fueron de Ramón Báez, ni de Arturo Pellerano, ni del, ¿cómo se llama el otro banco, el mercantil? Fueron de esos funcionarios, que nunca pagaron, que nunca respondieron ante la justicia, que la ley monetaria también lo dice, que tenían que defender la Junta y los tomadores de decisiones, en este caso la autoridad monetaria. Pero eso no pasó. Pasó el tiempo. La forma en que el gobierno de Leonel Fernández, posteriormente, en el año 2004, comenzó a enfrentar el tema fue, evidentemente, retirando gran parte de ese impacto monetario a través de emisiones de bonos que ya habían comenzado bajo la administración. Y de retomando el clima de confianza para inversiones que Bueno, comenzaron eso a llegar. vino solo. La confianza vino sola. Vino solita. Y eso hizo que cuando el presidente ganó en mayo del 2004, Comenzó la... el tipo de cambio estaba a 45 por 1. Y cuando tomó posesión, 3 meses después, estaba a 42. Sí. En 3 meses se revaluó solo, sin ninguna política monetaria ni nada. Y después, cuando se juramentó el presidente del nuevo gobierno,
En diciembre el tipo de cambio estaba a 28 por 1. ¿Usted no se recuerda? Así mismo. Que llegó a 28. Sí. Luego Que se inclusive metió. ya el problema era que esa revaluación estaba Sí, afectando el turismo, a los sectores sí. exportadores. Y se dijo que había a que los buscar la turismos, forma de a la colocarlo por lo menos en Franca. 32, ¿te acuerdas? Exacto. Entonces, embargo- el tema es, es ese. La deuda es idéntica. Sea fiscal o sea cuasifiscal, sea externa de tenedores privados, son compromisos que tiene el Estado que asumir. Ahora, el mecanismo específico de capitalización del Banco Central, que yo entiendo que fue correcto adoptar la ley, pero que se hizo en un plazo muy reducido de tiempo, con un esfuerzo fiscal enorme para el gobierno. Eso pudo haberse hecho en 20 o 25 años. En Chile fue a 50 años. 50 años. 50 años, el bono de rescate de la crisis bancaria chilena, que fue aún más grande que la dominicana en términos del PIB, en el año 1982, se hizo con un bono a 50 años que depositó el gobierno en el Banco Central de Chile. Aquí es una pócima que pone que resta velocidad. Aquí se hizo en 10 años Barbaridad. y se ha ido recogiendo con las emisiones que hace el Tesoro. Está bien. Pero óyeme, la- el dinero que el Banco Central tiene, ya el Banco Central, por ejemplo, no está aceptando renovación de certificados en algunos momentos. Tú tienes, como por ejemplo tú, en el caso tuyo, que yo sé que tú tienes 20 millones de pesos ya, No tanto. que yo lo sé, Ya, yo lo he visto, Bájale un poquito. que yo lo he visto. Yo los retiré. ¿Lo retiraste? Eran 4 y los retiré para comprar No, una eran casita. 20, no le quites. 20 millones en el banco. Entonces, esos depósitos, el banco lo está devolviendo, no lo está aceptando renovación. No me digas. Lo que ¿Por qué? Porque ya el efecto de la capitalización hace innecesario mantener esos recursos. Pero a esos son los que tú te refieres. El rescate bancario se hizo a pura imprenta. Lo que quiero decir es lo siguiente, A pura Julio, imprenta. es bueno que tú lo A precises, puro inorgánico. porque ya está entrando en unos detalles interesantes. Cualquiera que haya comprado certificado y lo quiere devolver su dinero, está ahí, se lo devuelven. Se lo devuelven. Sí. No, Mire. más allá, el banco Sí, ha adoptado sí. en muchos momentos, no sé si esa es la situación de esta coyuntura, la política de devolver, de no renovar. A ti se te terminó ya... Y te dice, venga a buscar su dinero. Bueno, o lo renueva 10 años. Porque o el lo dinero, renueva 10. lo que quiero significar es lo siguiente, ese dinero se inmovilizó, no se pudo usar en otra actividad, estaba ahí congelado. Julio, pero yo creo, por favor ayúdame en esto, que no es lo mismo una deuda entre tesorería y Banco Central, oye, que una deuda del Estado con Banco Mundial, Banco Es lo Interamericano de mismo, porque Desarrollo, son pasivos. Son pasivos. bancos financieros internacionales. Es lo mismo. Son pasivos, sean Son en pesos deudas, son o en deudas. moneda extranjera. Pero es Son más deudas. fácil, tú no crees que es más fácil. Ah, entre no. Estados? El perfil. no. El perfil Ah. de esos pasivos son distintos cuando son en moneda nacional. No porque te tienes tú que preocupar por tú no tasa de tienes cambio. riesgo de cambio. No te preocupas por tasa de cambio. No tienes riesgo de cambio. Y entre instituciones del Estado yo se entiende. No. Ese es el gran problema. Adiós. Mira la ley de Entonces, por ejemplo, recapitalización. aquí, la deuda administrativa del Estado, para mí me parece una falta de seriedad que aquí haya una deuda administrativa de decenas de miles de millones de pesos con personas que le han expropiado terreno, personas que no le han pagado Si te suplidores. declaran de utilidad pública, etcétera. te usan el inmueble y no te pagan. Julio, No se te- ha hecho bueno, el mi ejercicio. familia, Es un problema. mi familia, en el año 1986, cuando Balaguer, nos expropiaron donde está ahora la Embajada de México en la zona colonial. Nunca nos pagaron. Nunca. Estamos en 86, 96, 2006, 2016, 30 Y años. si va a te ser. lo pagan no le incorporan intereses. No, nada. No. Sí, lo llegan a pagar. No. Julio, Sí, se ha hecho el ejercicio. Entonces eso no puede ser. Un Estado tiene que tener la seriedad y la confianza pública Sí, de que así es. sus compromisos los paga. No, y hacer lo que va a dice la honrar. ley, Julio, porque la ley establece Claro, que antes de usar el inmueble tú debes pagarlo. claro. Julio, Sí, se la ha ley. hecho el ejercicio de si hubiese cumplido con la ley monetaria, con el caso Baniter y demás bancos que cayeron en problemas,
los efectos que se hubiese tenido. Por ejemplo, Bueno, se clasificaron la cantidad de depositantes. De menos de 500.000. De menos de 500.000 que iban a ¿Sabes recibir. cuánto era? Sí. Tuviera satisfecho el 96% de los depósitos. Y los demás quedaban 4% de depósitos En cantidad sometidos a riesgo. de personas. Sí, estoy hablando, sí. Pero en el monto era Altísimo. altísimo. Pero había instituciones grandes, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Sí. Varias instituciones grandes estaban ahí metidas. Mira, que se iban ahí a los quintos infiernos. No, mira. En el año 1994, 95, 96, ustedes recordarán que el segundo banco de este país era el Banco del Comercio, hoy desaparecido. ¿De acuerdo? Sí. Del querido amigo. Don Nene Ureña, José Ureña. Así es. Hoy convertido en diplomático. ¿Por Japón es que anda? Bueno, él estuvo en Japón, Ah, después creo que estuvo está en en Canadá. Canadá. Ahora está en Canadá, Sí. donde yo fui embajador. Él está en Ah, Canadá ahora. Está en Ottawa, sí. Sí. Entonces, el Banco del Comercio es el segundo banco privado de este país. Después del Popular, pero no a mucha distancia. Pero el Banco del Comercio, por las razones que ahora no es el caso de analizar, entró en una crisis de liquidez y de solvencia. Y el Banco Central en aquel momento, y las autoridades monetarias, tomaron una decisión muy sencilla, que se ha hecho ahora últimamente con grandes instituciones financieras en Estados Unidos y en Europa. Tú intervino. Tú fuiste parte de eso, porque tú dirigiste un periódico que era de ese grupo, El Siglo. Lo intervino. No, pero Garantizó los depósitos. Le digo, pero usted no se lo puede llevar ahora, yo le pago sus intereses. Lo garantizó. Y cuando recuperó el banco, lo vendió, por cierto, se lo vendió al grupo Baninter, en el año 96. 96-97. Y de hecho, ese edificio donde estaba Baninter, que primero fue el Royal Bank, después pasó al Banco del Comercio, después pasó a Baninter, ahora está el Escocia Bank. Han pasado 4 bancos por ahí. El mismo edificio. El edificio que está en la 27 con Kennedy, con Winston Churchill. Entonces, la única opción no era lo que hizo el gobierno de Hipólito Mejía con Malcún y el grupo que lo acompañó a él, de hacer un rescate desmedido. Andy fue el teórico de la cosa. No, Andy se opuso. opuso. Ajá. Andy propuso, hay que al César lo que es el Ajá. César. Se opuso. Él propuso bonos. Bonos. una emisión de bonos. Bonos, primero, para recoger el problema, y segundo, que se le dieran bonos a las personas. ¿Y quién fue el teórico que creó esa tesis? ¿Cuál? ¿La del pago directo? Hipólito. Fue el mismo presidente. Páguenle Páguenle, Guaroa. páguenle. Y en ese Páguenle tiempo Guaroa, que no en quiero ese tiempo vaina. No había sociedad civil que se pronunció. Oíste, ¿cómo fue? Páguenle Guaroa, Julio. que no quiero vaina. Julio. Sí. Una locura. Y ahí la sociedad civil no dijo ni ji. No, lo aplaudió todavía, Sí. usted todavía lo Oiga aplaude. eso. A mí me gustó Todavía la lo solución. aplaude. A mí me gustó esa solución. No, esa Salvó solución a todo el mundo. fue la peor y la más traumática para la República Dominicana, que todavía hoy la estamos pagando. ¿Tú te acuerdas lo que pasó en el Banco de Comercio? Tú no te acuerdas lo que pasó en el Banco de Comercio. Ese banco lo intervino el Banco Central, le costó menos de 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos le costó. Eso se fue un Y bueno. la sociedad quedó con Lo trauma. recuperó, garantizó los depósitos, le pagó sus intereses, y después que ya el banco estaba saneado, lo vendió. Ahora de Balaguer al PPH. hay ¿Lo mucha vendió? distancia. Sí. Es Simple y mucha la llanamente. distancia. De Balaguer al PPH está toda la distancia. Sí, pero no solamente era Balaguer, porque eso no era Balaguer, eso era la administración monetaria. Balaguer no sabía de eso. A Balaguer le trayó Pero tú sabes quién fue que crisis dio. financiera del 90, yo no sé si ustedes se acuerdan. Sí, claro. que Que le se daba llevó al toda- tesorero y se llevó al no, que director de crearon presupuesto. todas las financieras de Sí. este país y varios bancos. En cadenas se fueron. El banco- 188. El Banco Panamericano, el Banco Dominico Hispano, el Banco Sí. del Antillano, el Banco del Caribe. ¿Ustedes no se acuerdan de esa Sí, crisis? claro Esa que fue una sí. crisis mucho Y más grande. 188 financieras se fueron. Y todas las financieras casi quebraron. Sí. ¿Y qué hizo Balaguer? No, yo no lo voy a pagar.
El que cobró, quebró. El que Ahora. quebró, es un riesgo. La nación no puede ser Pero es que así garante de debe eso. ser. Es que así debe Es ser. una actitud correcta. Y más en una situación que tú tenías una ley, que tú dices, esta Eso ley me sí, autoriza. Claro, la realidad te dicta el momento en que una u otra opción es la adecuada. Pero en el año 2002, que fue cuando comenzó la crisis, si hubiera habido una intervención temprana, antes de diciembre, Lo que pasa era que del estaba- Banco Central, lo que pasa es que había el juego y no mandaban a buscar recursos. Y ese al banco Baninter. financiaba la campaña. Y no iba los no deudores, buscaba cuando ganó financiamiento el para la Senado, el campaña del PRD, mismo banco. fue No, financiado con ese no, banco. y la ¿Qué reforma regula- Y constitucional. la ¿Qué reforma regula- constitucional fue qué financiada. regulación iba a Iban a haber? buscar dinero del saco. Sí. Se El tiene- saco, un saco de papeleta Exacto. en la Tiene madrugada. como documento el delito, papeles de traza Oye. firmado por el presidente de la República. Oye. Entonces, ¿qué ordenando regulación entrega. puede haber en Sí. esas condiciones? Entonces, esa fue la situación. Ese Ahora país. mismo hay una carga muy pesada que la aguantó el presidente Fernández y la administración monetaria desde el 2004 hasta el 2012 y que la sigue aguantando este gobierno también porque tiene que transferirle 25.000 millones de pesos anuales. Sí. Anuales. Al Banco De Central de la República. Anuales. Y en realidad no son 25. Es un Ese es el porcentaje promedio. del PIB. Es un porcentaje del PIB que puede aumentar. Ese- Ha llegado a 30 Claro. y pico. A 35 Sí, puede sí. llegar. 35. Una barbaridad. Entonces, bueno, esa Y ley mira, pero se esto es debe interesante. terminar en el año 2017. Sí. Cuando termine la ley, entonces todos esos depósitos vuelven a su dueño. Sí. Por eso que te digo que no es lo mismo. No, espérate. Lo que captó el banco para neutralizar el efecto sí. del rescate es una cosa y lo que fue el efecto del rescate que creó, bueno, la emisión monetaria se multiplicó por 3. Sí. Pero el banco estará saneado, el Banco Central ya habrá recogido todas sus pérdidas históricas y comenzará en el Esperemos, 17 esperemos. y comenzará en el Yo 17 espero que sea a así. operar parejo y en el 18 Ahora. a incluso entregar beneficios al Estado. Ahora, tú sabes De lo cooperativa. que No, es la naturaleza de un Mira, banco me parece, ojalá que todo la resulte naturaleza así, de un ¿eh? banco central no es para entregar beneficios. No, yo dice que... No. Ni es para hacer beneficios. Eso es para el Banco de Reserva. No, porque como ellos Eso es el ganan... banco que lo está haciendo ahora. Claro. Sí, como ellos van a ganar en el asunto ¿cómo que se No, llama? ellos van a quedar en la hoja de balance Sí, la hoja de balance. del Banco Central va a quedar con unos pasivos muy reducidos y Muy por lo reducidos. tanto su capacidad para intervenir en los mercados Ah, sí. y aumentar Adiós, robusta. las reservas robusta. del país va a ser mucho mayor. Mucho Nosotros mayor. podemos llegar a 5 o 10 mil millones de dólares en reserva. Mira, usted Con ve, un Ahora, Banco Central saneado. ustedes Después saben lo de todo el interesante. sacrificio es pero ustedes duro, saben lo pero interesante. valdrá la pena. Lo No. interesante, Julio, No, espérate, el sacrificio ha sido demasiado duro. Julio. Demasiado duro. Aquí hubo Sacrificarnos para que haya uno de esos toretos todavía. El 16 Óyeme. meses. Pero mira, antes de terminar, En 16 meses Sí. pasaron a la Antes de pobreza. terminar, yo quería 1.500.000 hacer un personas. comentario, porque yo no puedo quedar con nada en la boca. Ah, adelante, sí. Y venía en el carro escuchando a mi querido amigo Mozart, repotricando contra Loma Miranda No. y hablando bien. No, de él la hizo- carretera él está hablando de los ciudad. varones. Hizo un Espérense, ejercicio Que inteligente. cambian de luz. yo no sé a quién es ese Los varones que cambian de Pero luces. yo vuelvo y digo, esa carretera es un disparate y es un machetazo en el corazón de la cordillera central. Ay, Y tú escuchaste el comentario de la deforestación que están haciendo, lo que te dijo. La lo que de están Monte. haciendo en Baruco, Lo de Monte. yo la he visto. A mí no me la han contado, yo la he visto. Sí, del pero yo todo. respeto ¿Cómo yo lo que digo es Si Bao Sur va a destruir. que el mismo marchante que está cobrando en Falcon Bridge, él y un grupo, ¿Quién es? bueno, un marchante que está cobrando, que ha cobrado muchísimas empresas, Pero bueno, muchísimos ese es un consorcios, sinvergüenza que cobra. un sinvergüenza. Entonces Pero yo estoy hablando ese está en contra, conceptualmente. ese alega que va a haber, y tú lo consideras así, y yo te respeto, una afectación fuerte Yo creo que sí. al ambiente, ¿verdad? No, y a la es cordillera. a la foresta, Está bien, a y la a la cordillera foresta, central. perfecto. Yo te respeto a ti en eso porque tú no estás Tú en la quieres- cobranza de Falcon Bridge. No, eso no tiene nada que ver. Espérate. Eso no tiene nada Sí que tiene ver. que ver, No. sí tiene que ver, porque si usted alega que Pero usted quiere preservar el ambiente, Pedro está en la por cobranza aquel- de Falcon Bridge. Bueno, no, pues yo no estoy Él diciendo que defiende Pedro a Loma Miranda. Bueno, pero yo defiendo a Loma Miranda. él defiende a Loma Miranda.
Supeditado a los Yo lo que digo es que yo no Es la estoy en la doble cobranza moral, del Falcon es lo que Bridge. critica la doble Ah, moral. Es la doble Es la moral. nómina. Es la doble moral. Es que usted no puede, es que usted no puede decir. Pero los almirantes es una cosita Sí, chiquitica. no. La cordillera central. Pero es tampoco el lo ponga así. 50% de este país. Tampoco lo ponga así. Tampoco lo ponga así. Cuando usted va a afectar el ¿Cuánto- ambiente, cuánto no está importa eso? si es así o asá. Los Miranda 22. son, no, 22, No. son 40 y No, pero ese tantos, de las argumento yo no- cuales oye. un tercio es que tiene Falcon Bridge. Sí, pero ese Son argumento, 60, ese argumento, de las cuales 22 tiene Falcon óyeme, Bridge. ese argumento yo no lo compro de que es así o asá. El ambiente, el medio ambiente, así o asá es ambiente. Y el impacto ambiental, así o asá, usted tiene que tomarlo en cuenta. Eso es lo que estoy diciendo. Esa Usted no puede carretera no va a alegar. aportar Pero es que, nada. óyeme, pero es que yo Nada asumí, más que destrucción de la yo asumí carretera. el argumento, esa es tu postura con Yo relación siempre a lo he eso. dicho. Pero yo te respeto. Yo no sé por qué Dime tú te qué hay- yo no sé por qué tú te ¿Qué colocas el hay en San sombrero. Juan que le interesa a Santiago? Óyeme. ¿Qué hay en Santiago que le interesa a San Juan? Yo no voy a discutir eso, ya Dime. ni siquiera hay tiempo. Ahora no sé por qué tú te colocas el sombrero. A lo mejor tú No, yo estás en la no. cobranza. Yo venía Yo estoy oyéndote diciendo, bueno, y pues digo, entonces tú pero tienes no que ver, entiendo por sí, qué pero está- tú, No, pero lo tú que tienes pasa que es ser. lo que pasa es que probablemente no hice el inicio porque él hizo una exposición inicial Ah, y luego emitió ese juicio. Lo que él critica es la doble moral. ¿Cómo usted puede apoyar Ah, no, yo Miranda también, yo también. y al mismo tiempo criticar que se haga una carretera así va a Por usted? el mismo, por No, lo y ser mismo, un el mismo lobista. argumento. Pues con el mismo No, O sea, y ser un argumento. lobista No también. importa, porque él dice, Sí. ese No, sujeto, pero y la mayoría dice, no importa porque la minería vale la pena, porque la minería y la vaina y la minería, perfectamente bien. No, no. Pero entonces la carretera no. Ahora eso es peor. Peor que eso es lo siguiente. es que el ni siquiera- mismo sujeto. Lo Lo que que pasa- pasa es que ese sujeto es asesor y cobra junto con otros en Falcon Bridge y parece que quiere que lo pongan a cobrar también en la empresa que resulte ganadora para aquello. Desde que cobre, cambia el discurso, Ah, bueno. Un lobista. Un ¿Y es lobista. periodista? Un lobista. entre otras cosas. Un lobista. Bien, mira, Julio, te agradezco el asunto porque tú no sabes lo mucho que has clarificado lo referido a la deuda. ¿Tú Claro, has hecho algún debate sobre la carretera de Ciudad Sur aquí? todavía no, Sí. pero la vamos a hacer. Lo que sí lo han Debería hecho, hacerse. lo que Sobre sí los lo han pros y los hecho, contras. Exacto, eso es lo que sí lo han importante. hecho Ahora, mira, son eso es los importante. ambientalistas, No, y el tú país sabes- no Abreu y No, y la Academia de Ciencia también. y los la Academia de obispos. Ciencia. Y tú sabías La que Academia de Ciencia. y el proyecto tiene el apoyo de los obispos de la diócesis Los de obispos Santiago para mí, y óyeme, de San Juan. los obispos que y se de queden Barahona. en su misa. Y es verdad. Los obispos que se queden dando misa. No, pero tienen Y derecho que a lo- opinar. no. Tienen derecho a No, opinar. no. Hay asuntos lo Los que ellos obispos que se exageran. queden dando misa y que los feligreses vayan los domingos, Es verdad. los que sean cristianos. Sí. El resto de los problemas son del Hay gobierno y de la asuntos en población. los que los obispos opinan sin ninguna base científica. Ninguna. Únicamente No, manejado Loma Miranda. por el estudio. Loma Pero estamos en Miranda. una Sin ninguna base en una científica. sociedad democrática. El señor Camilo no tiene ningún otro argumento No, no. que dice que no se toca la naturaleza. Usted habrá visto. No, pero en una sociedad democrática todo Concepto el mundo como tiene derecho a hablar, También. que hable y exprese su No, opinión. todo el Sí. mundo Tiene puede derecho a hablar. opinar. Pero, Sí. pero por su condición de ciudadano, Sí. no por su condición de cura. Exacto, muy bien. Julio, muchas gracias. Oye, ve que es importante tu visita, como siempre. Nos aclara muchísimo la situación, más si se trata de asuntos Ahora, complejos, ustedes ven como el referido a la deuda. de- Eso no es fácil. después de escuchar a ¿Viste la Julio. noticia? 62% de la población española está de acuerdo con el referéndum. Sí, Para la 62%. República. Ay, mamá. 62%. De eso va a vamos a pasar. hablar también. No, no va a pasar. Retornar. De eso Los vamos- partidos de la casta, el PP y el van PSOE, a lo impedir que impedir. llegue a la sala, Sí. a la Ahora, sala congresional. Tú sabes la reflexión que deja lo de Julio al final. Ajá, ya, concluyendo. Los presidentes y los políticos se tienen que cuidar. Ese desastre de 2003 fueron los asesores. Le hicieron el discurso al presidente. Hubo Lo también lleva. una personalidad ¿Eh? explosiva que contribuyó. Sí, pero no se menciona. Tú mencionas al presidente. No, pero lo que Le fue cargaste él. el dado al pobre. Sí, Él y el fue. desastre de Jorge Ah. Blanco. Sí. Está bien. Pues muchas gracias. De Óigame, manera- en un país presidencialista, al final, no Sí. haya tomado o no la decisión directa, la responsabilidad del jefe del Estado Sí, y así del es. gobierno. Así Por es. eso Y tiene en que este cuidar. caso, él dio las instrucciones. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, Julio. Mira, ya le hemos ocupado unos minutos a... Don Lalo no está aquí. ¿Y Lalo? Ah, viene. Ah, bien. Está bien, pues entonces pasemos a unos mensajes y luego viene Lalo con los deportes. Nosotros regresamos mañana.